Hola, te comparto el proceso de cómo se realizó esta obra. Esta es la segunda parte. Ya hablamos en la primera parte de qué puntos íbamos a tomar en cuenta. Así que, si estás listo, prepara tu material porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto que me acompañen nuevamente. En esta ocasión vamos a continuar con el tema pasado, donde se habló sobre cómo trabajar de mejor forma sobre los tonos, sobre un mismo tono, cómo poder hacer una pintura donde manejáramos precisamente este mismo color, manejando una buena gama de tonalidades y sin que se viera pesado o sobrecargado y disipando ciertas áreas con algún otro color o con las intensidades de estas tonalidades. Es muy importante hacerlo de esta manera para mí, tal vez para poder ir charlando un poco más y poder adentrar un poquito más en este tema. Espero que les sirva. Vamos a iniciar mientras vamos observando cómo se va realizando el proceso de este tema. Pues vamos a ir comentando algo para que nos ayude a reforzarlo. Iniciamos con la parte del fondo, colocando las áreas verdes y la parte central donde se va a alcanzar a ver la cascada, para tener simplemente la idea de los espacios donde van a tener los colores que vamos a utilizar. Es muy importante, como les mencionaba en el video pasado, que tengamos una buena referencia, una buena imagen, que tengamos una buena idea de cómo lo vamos a trabajar, para que así no estemos dudando tanto y se nos sea más sencillo el proceso. Este tema considero que no tiene tantos elementos que nos haya hecho un poco complicado la manera de trabajarlo. Sin embargo, quizás lo complejo puede ser en colocar debidamente los colores, los tonos del color en cada espacio para poder dar el volumen necesario sin que se saturara tanto. Eso tal vez en parte puede ser un poco tedioso. Simplemente lo vamos a ir manejando lentamente para que se vaya entendiendo el proceso y lo puedan ustedes también ir replicando si en su caso lo quieren plasmar o hacer algo similar con otro tema, para que tengan esa idea o esa referencia. Marco en la parte central donde está la cascada el color ocre y colores nápoles, para que se vaya distinguiendo la roca. Y en el área donde va a estar la cascada, pues son tonos grisáceos con tantitos colores azul, para que sea la sombra del agua. Siempre debemos de trabajar primero la sombra y posteriormente se va a agregar la parte de la luz y el movimiento del agua. Fíjense que esta cascada tiene dos nombres: es el nombre del chiflón y el nombre del velo de novia. Se le conoce así, el chiflón, porque cuando uno está parado en una pequeña montañita que hay frente a ella, pasan unas ráfagas de viento bastante fuertes, pero se cree que esto sucede cuando alguna mujer va a observarla. Entonces, por eso se dice que es una novia, que es una mujer, por el velo tan largo y color blanco. Entonces se cree que es femenina la cascada, que no le gusta que lleguen otras mujeres
y por eso presenta esas ráfagas de viento. Es algo característico de esta cascada que llama mucho la atención. Esta cascada es del río San Vicente, el río que nace aquí en mi pueblo y que pasa por varias montañas, pasa por las Tres Trimoleras y desemboca al final en esta pared tan alta como de 80 metros de altura, y son 3 caídas de agua. Es turísticamente uno de los centros que tiene el municipio de mi pueblo, que mayor auge de turismo llega, y también las Tres Trimoleras. Nada más que las Tres Trimoleras se encuentra aquí en el pueblo de Tzimol, y esta cascada está en la parte del municipio, pero está alejada como una media hora de acá. Es muy vistosa, tiene otras caídas de agua en la parte baja que hace que sea un lugar magnífico como para llegar y recrearse un rato, poderse bañar. Está muy bien, y eso dio pie a que quisiera representarlo o plasmarlo en un lienzo para poderlo exhibir. De ahí inicia como una serie de temas que pretendo hacer de mi pueblo. Estoy iniciando con este tema para tener y poder exhibir pues los lugares hermosos que cuenta, y otras personas puedan observarlo a través de este canal, y en alguna exposición que vaya a realizar más adelante les iré comentando. Y me llamó mucho la atención podérselos comentar también, y por eso se dividió en 2 temas, para poder adentrar un poco más y hablar sobre cómo tenía que tomar en cuenta para poder plasmar los diferentes tonos, y que no fuera tan pesado, porque si se dieron cuenta en el video anterior, el verde pues está muy uniforme. Obviamente ahí no le llegaba la luminosidad en algún área, sino que la luz estaba en todos los espacios, pero yo recordando las partes donde les llega más luz y sombra cuando sale el sol, pues lo plasmé de esta manera. Entonces se me hizo un buen tema también para podérselos compartir y poder hablar sobre las luces y las sombras en cuanto a las tonalidades del mismo color. Si ustedes tienen interés en pintar un bosque, en pintar una selva, en pintar algo que tenga muchos verdes, entonces es importante que aprendamos a manejar estas tonalidades y agregarles también las partes más frías y cálidas, como para que tengamos un abanico más amplio en cuanto al color, y no se nos haga tan monótono a la hora de plasmar. El verde es un color muy bonito para trabajar. Sin embargo, puede verse a veces un poco pesado si no sabemos distribuir bien la gama de tonalidades. Se puede ver muy monótono. En las sombras demasiado fuertes nos puede parecer tal vez que no podemos manejar más tonalidades en un mismo espacio, pero si se dan cuenta, sí se puede ir haciendo con pequeños colores cálidos y fríos. Podemos ir manejándolo con una mayor soltura y mayor variedad en un pequeño espacio. En esta ocasión, así como estamos viendo el proceso de cómo se fue realizando, podemos ir observando esas diferentes capas que voy agregando en un mismo espacio,
que permitió, aparte de ir dándole volumen a las montañas que están formadas ahí mismo en esa pared de donde está la cascada, vemos el movimiento de cada una de ellas, agregándole las partes más claras donde le está llegando la luz y las partes un poco más oscuras. Inicié haciendo esta pared del lado derecho porque quería ver la cantidad de sombra que iba a manejar y a tener una idea, y el lado izquierdo, la otra pared, ya agregarle los colores un poco más claros, un poco más pastel, para que me diera una diferencia en luces y manejarlo como que es la cara que le está llegando la luz del sol de la mañana. Esa fue la idea, por eso se trabajó así. Como observamos, del lado derecho tiene muchos movimientos, tiene las crestas de esos pequeños montículos elevados con cierta luminosidad. Sin embargo, en su mayoría va a estar mucho más sombreado. Se alcanza a apreciar cuando ampliamos un poco más la imagen de lo que me refiero en cuanto a la tonalidad, que está más oscura. Espero que les esté sirviendo observar el proceso para que así tengan una idea de cuando ustedes pretendan pintar tonos verdes, como les había mencionado, quizás algún río también, o alguna selva o algún bosque donde estamos en el interior y tenemos que saber las diferentes tonalidades del mismo color. Así que les agradecería si me comparten un like, si comparten el video con alguien más que crean que pueda servirles. Y este tema se los comparto con mucho cariño, esperando precisamente que, aunque ya sepamos a veces hacer ciertos temas, manejar ciertas tonalidades, a veces no tomamos en cuenta algunos pequeños detalles que posiblemente pueda ayudarnos aún más. Observamos del lado izquierdo se está colocando verdes más claros, con mayor luz, con mayor cantidad de amarillos, para que se vaya distinguiendo del lado derecho, que tiene mayormente sombras. El color no está directamente con negro para las sombras, sino está mezclado con azules también, para que sea un poco más suave apreciar esa tonalidad, no esté tan cenizo el color, sino que tenga tantito luminosidad. Tengo intención más adelante, espero lograrlo, de pintar en el lugar que se va a plasmar, para que nos vayamos dando una idea de cómo es pintar sobre una imagen y pintar directamente observando el paisaje. Es algo que tenemos que aprender a manejar, porque los cambios en el clima afectan la luz y tenemos que tener varios técnicas o varios tips que hacer para que tengamos la idea, principalmente en cuanto a los tonos y los colores que vamos a manejar. Por ejemplo, si nos está llegando cierta cantidad de luz y sobre eso queremos trabajar, pues podamos recordarlo, aunque posteriormente se nuble el espacio y se pierda esa idea, ya la tengamos
en un lugar donde la podamos estar como cotejando esos colores que nos van a servir, porque la imagen pues la vamos a seguir viendo, pero los colores van a ir variando conforme vaya el transcurso del día y el clima. Ya ven que hay ciertas temporadas donde el clima se mantiene un poco más constante. Sin embargo, hay otros donde en cada momento hay partes de luz y momentos que se nubla, cuando es la temporada de lluvias y temporada de frío también cambian bastante esa parte. Entonces lo vamos a trabajar en algún tema, vamos a ver más adelante. Espero que estén al pendiente de ello y vayan tomando en cuenta todo esto que les vaya mencionando. Esta cascada, yo fui a visitarla cuando era niño con algunos familiares, hermanos. No estaba abierta al público, se entraba por un sendero y llegaba uno al río, y por la orilla de ese río uno iba avanzando hasta llegar a donde está la cascada para poderla observar. Era impresionante verla en su estado natural, porque contaba con plantas y árboles caídos alrededor del río, que eso le daba una vista muy bonita. Sin embargo, ahora que ya está abierto al público, trataron de mantener en su mayoría los árboles sin talar, sin afectarle esas áreas verdes, simplemente condicionando el camino con partes empedradas y con cemento para poder facilitar el acceso. También hicieron algunos espacios para comedores, para que pudiera uno llegar y estar con la familia observando el río. Eso también ayudó bastante, y algunas cabañas que se hicieron. Cambió un poco la vista, ciertamente, pero pues siento que no del todo en las áreas donde está el río y la cascada, que se mantienen tal cual. Y eso es importante para que podamos observar cómo es la naturaleza sin la mano del hombre. El color del agua del río, si recuerdan, se observa como azul turquesa. Es un color muy característico por el color de la pared de la roca. Si se dan cuenta, es tierra caliza, más bien, por eso mantiene un color entre blanco y amarillento, y eso permite que los colores del agua del río se vean ese azul turquesa precioso. Obviamente, conforme pasa diferentes temporadas y principalmente la temporada de lluvia, el color del agua cambia a un color más marrón, un color más oscuro, por todo el sedimento que viene arrastrando y que va haciendo más turbia el agua y que no se aprecie el fondo, y se ve un color más chocolatoso. Pero en la temporada seca se alcanza a apreciar hermosamente esos colores que difícilmente se alcanza a ver en otros paisajes, en otros lugares. Y eso es lo que le llama mucho la atención a las personas y al turismo, observar esos colores en el río. Como podemos ver, ya va quedando más definido las luces, las sombras y los tonos del verde, que nos permite apreciar un poco más el movimiento de las paredes, donde le está llegando la luz,
y la sombra es un proceso un poco lento, porque tenemos que ir observando y imaginando. Si en nuestra imagen de referencia no tiene todas esas sombras, ¿cómo pueden ser afectadas si la dirección de la luz está de cierto lado? Eso puede ayudarnos a tener esa idea y poderlo manejar de una mejor manera. Por eso les menciono que tenemos que tener una buena referencia y tenemos que tener bien definida la idea, cómo la vamos a realizar, para que no se nos complique si en dado caso algo no cumple en nuestra imagen, para que nosotros compensemos teniendo ya bien definida esa idea. La pared que está del lado derecho, que toca partes verdes y donde se alcanza a ver la pared desnuda, se hizo como una pequeña pátina, y esa pátina hace que se observe cómo está afectada en la pared con partes de plantas y partes de roca. Se ve un efecto bastante bonito. Eso ayuda a que sea un poco más realista observar ese pequeño detalle, ya que se ve entre manchones y partes más claras de la roca. Eso ayudó bastante. Doy otros retoques encima de las partes más oscuras para que me dé el movimiento de las plantas se alcance a observar, porque como estoy manejando acrílico, este acrílico es mate, entonces cambia bastante al momento de secar. Entonces en fresco tengo que realizar todos estos movimientos para que se alcance a apreciar un poco mejor, y ya cuando está terminado, pues agregarle una pequeña película que proteja a la pintura, y eso enciende los colores. Les da, aparte de darles un tantito de brillo, les hace como que se humedecieran y enciende un poco más los colores. Ahora la cascada, cuando ya está definida las paredes, pues ya puedo trabajarla con mayor tranquilidad. Son manchones hacia abajo, dándole unos pequeños golpecitos al pincel para que me vaya abriendo las cerdas y vaya viéndose no el manchón uniforme, sino que tenga como salpicado, por así decir, con los pelitos que se abrieron. Puede darme esos pequeños rayoncitos. Eso ayuda a que tenga, si se alcanza a ver, como el movimiento del agua, porque como estamos haciendo algo que está estático en la imagen, pues tenemos que lograr que se entienda que tiene movimiento haciéndolo de esta manera. Ayuda mucho el fondo que ya se hizo previamente de un color grisáceo y pequeños tintes azules, como para generar esa sombra, y las áreas que no alcance a manchar, pues van a ser esa pequeña sombra que tendrá el agua. Aprovecho también para ir ya dándole los retoques a la pared y a las partes más elevadas de la montaña que está en la parte de arriba, en la pequeña cresta que está enfrente de la cascada, que está abierta la cortina, con partes más amarillentas, que son las que les va a estar llegando más luz. Posteriormente quizás le agregue unos tonos más pastel
para que no sea tan fuerte los amarillentos, sino que quede algo más suave. Recuerden que a distancia los colores no son tan nítidos, pero sí que se alcanza a apreciar el color. Con eso vamos a tener bastante cuidado, vamos a tratar de irlo haciendo con paciencia, ya que si algo no nos parece, podemos ir retocando, irle agregando más capas para que dé la tonalidad y el color que estamos buscando y esperamos para dar una mayor impresión final. Es muy importante todo esto que les estoy mencionando, espero que lo vayan tomando en cuenta, espero que me hagan sus comentarios, qué les pareció, si de esta manera al dividir el video y poder ir platicando mientras observamos el proceso y ir haciendo ciertos comentarios, es más de su agrado, es más de beneficio. Para que sea más entendible, por favor háganmelo saber para que así vayamos trabajando de esta manera y podamos ir haciendo todas esas, retomando todos esos puntos y pueda ir quedando más claro para todos ustedes. Es muy importante que yo sepa esto para que así sepa que voy por buen rumbo con la intención de este canal, que es compartir los temas con ustedes. Muchísimas gracias por todo el tiempo que le dan a este canal para observar estos temas que les comparto con mucho cariño. Vamos observando que ya va tomando forma, que las diferentes capas que se le fueron dando ya se alcanzan a apreciar bastante bien, lo que es la roca, los árboles ya casi van quedando terminadas. Ahora la parte baja es que le falta ciertos detalles y hacemos lo mismo de ir dándole luces y sombras a la roca y también a las partes que tiene tantito follaje, para que vayamos entendiendo las áreas de luz, las áreas que le afecta a la sombra y se vaya entendiendo cómo está presentada este tema. Es necesario que vayamos observando constantemente la referencia para que así no perdamos los detalles y vayamos haciéndolo conforme vayamos avanzando para no irlos olvidando, porque a veces dejamos algún detalle como para más adelante terminarlo, pero como son tantos detalles que tenemos que ir tomando en cuenta, a veces se nos olvida y cuando ya está terminado o ya incluso cuando lo entregamos nos damos cuenta de que todavía le hacía falta ese detalle. Entonces vayamos tratando de ir terminando por áreas y así vamos a ir checando todos esos espacios y quede lo mejor posible. Recuerden que es algo lento, es algo que tenemos que ir disfrutando, tenemos que observar bastante bien. Les recomiendo que cierren la mano y dejen un pequeño orificio entre el dedo pulgar y el índice, como un agujerito. Se alejan unos pasos atrás de su lienzo y tratan de observar como unos binoculares para que a través de ese pequeño orificio que se formó entre los dedos vayan viendo nada más un área de todo el tema y así van a poder ir observando si le falta algún detalle. Es algo que se maneja mucho, que ayuda bastante para que no visualicemos en su totalidad, sino nada más sea un área
y es más fácil que ese pequeño espacio lo podamos apreciar mejor. Ese es un tip que puedo compartirles, tanto cuando están haciendo un tema, un paisaje, como si están haciendo algún retrato, un cuerpo o algo más complejo. Tenemos que ir aislando todo lo demás para que observemos a mayor detalle cierto espacio. Eso es importante que vayan valorando y para que se les vaya facilitando detectar cualquier parte que no hayan concluido. Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el proceso. Hablamos de ciertas partes de cómo se debe ir realizando. Espero que haya quedado claro. Por favor, déjenme en todos los comentarios para que yo sepa si está bien la manera de cómo lo estamos abordando, si no, para que yo vaya corrigiendo algunos detalles y quede lo más entendible posible. Bueno, les deseo todo lo mejor. Muchas gracias por su tiempo y los espero hasta la próxima. Dios los bendiga. Saludos a todos.